No sé, ¿verdad? Por favor, dale, buenísimo. Bien. Dale. Bien. ¿Ya estamos al aire? Bueno, ante todo, buenas tardes. Conozco unos cuantos, ¿sí? Así que un placer estar acá en este ciclo de charlas de macroeconomía argentina que iniciamos hace un mes y medio atrás. Así que gracias por venir, amigo. Un honor tenerte. Bueno, Roberto Kachanowski no necesita presentación. A veces cuando te veo por la tele, Sí. me pregunto a mí mismo, digo, qué paciencia que tiene, ¿no? Cuando te enfrentas con esos personajes tan... Entonces digo, okay, cuando lo veo hablar y lo veo, digo, qué paciencia tiene Roberto, pero bueno, eso te hace que te conoce absolutamente todo el país, por lo tanto, presentarte es redundante, así que muchas gracias por venir, Roberto, un placer. Pero vamos a hablar de dolarización y de otras cosas. Sí. Si me permitís, Julián y yo tenemos un montón de preguntitas, pero arrancá si querés con cuál es tu opinión de dolarización y a partir de eso empezamos a ibanar la charla, ¿te parece? Dale. Vamos con todo. Siéntanse libre de hacer preguntas también y la vamos registrando, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vamos a ver. ¿Esto está hablando? Está hablando, ¿no? O sea, vamos a hacer una cosa. A ver. No, Sobre el criterio, vos... No. Vamos a poner el cronómetro. Vamos. Porque si no, Dale. me voy al diablo. Sí, vamos a estar 4 horas. La idea es hacer una hora de charla. Sí, después un par de preguntas, en 1 hora y media terminar. Bueno, en primer lugar, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. El tema de dolarización es un debate que se dio en los últimos tiempos. En rigor, le voy a decir, década del 80, fines de la década del 80. Mariano Rondona tenía un programa en Cablevisión en esa época, de la CBN, y estaba con Alejandro Estrada, no sé si lo ubicás, Alejandro Estrada, puede tener el banco privado, etcétera, economista, de gran prestigio. Él se hablaba de dolarizar en aquel momento. Año 2018-2019 hice 2 debates en UCEMA, por la competencia, pero con Jorge Ávila, con Alejandro Estrada, y yo los 3. Hicimos un año y al otro año hicimos otro debate por el tema de dolarización. Yo tengo que confesar que en ese momento estaba convencido que había que dolarizar. Y hoy no veo mal dolarizar. Veo que una cosa es que te digan. A ver, vamos con esta forma. El tema de dolarización no es una cuestión de religión, es una cuestión de técnica económica. ¿Sí? O sea, no es sos bueno o sos malo, depende de qué bando estás. Entonces, el debate es simplemente, es una cuestión de técnica económica. Y en ese momento había dólares en el Banco Central. Hoy, después vamos a ver por qué cambié de opinión y digo, mira, hoy haría otra cosa. Pero, primero déjenme definir, a ver, lo que sabemos es que Argentina necesita una moneda. Primera cuestión, ¿no es cierto? Pero déjenme definir moneda. Coincidimos con Cristina, porque dice que no tenemos moneda. Sí, bueno, bien, bárbaro, mejor. Viene para el otro lado, Cristina. Ahora, el problema es que la solución que estamos pensando me parece que es un poco diferente. Ella la destruyó. A ver, yo diría así. Moneda es cualquier mercadería que sea aceptada universalmente como medio de intercambio y sea reserva de valor. Las 2 condiciones. La tercera sería unidad de cuenta, pero, digamos, se deriva de la segunda, que es, si es reserva de valor, puedo hacer unidad de cuenta. Si quieres ponemos 3, si quieres ponemos 2, no me voy a desgarrar la vestidura por igual de ese tipo, de manera que, diría, primero, cualquier mercadería que sea aceptada como medio de intercambio, ampliamente aceptada como medio de intercambio, reserva de valor. El peso no es reserva de valor, con lo cual ya no cumple uno de los requisitos básicos como para poder ser moneda, no permite hacer cálculo económico y por lo tanto es necesario tener una moneda. Y ahí viene otro tema, que es si Argentina puede tener su propia moneda o no. Año 1972, Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro, se llama el 72. A partir de ese momento, todas las monedas que circulan en el mundo son pura confianza. Creo o no creo. Si yo hice una encuesta acá y le preguntase, tienen que poner en una caja de seguridad durante 2 años billetes. ¿Qué ponen? ¿Pesos o dólares? ¿Pesos o euros?
No es para revolear bolsos. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes se metió en el sitio de la Reserva Federal para ver qué hay respaldando cada dólar, o en el Banco Central Europeo, qué hay respaldando cada euro que circula por el mundo. Seguramente no. ¿Y por qué? Me dice, bueno, mira, en Estados Unidos está Trump, está medio loco, ahora vino Biden, está también medio loco, en fin, pero las instituciones más o menos funcionan, le ponen un límite. Entonces, pueden hacer macanas, y de hecho las hacen normalmente, pero no del volumen de las macanas que hacemos nosotros. Eso me hace pensar que, por lo menos, voy a tener una moneda que me permita preservar el valor a lo largo del tiempo, porque las instituciones jurídicas, políticas y económicas de esos países funcionan mejor que en Argentina. Dicho en otras palabras, ¿qué respalda hoy cada billete que circula por el mundo? Las instituciones jurídicas, políticas y económicas, no hay otra cosa. Son papeles sobre papeles. No hay, o sea, no es como cuando estaba el patrón oro, que había que producir el oro, sacarlo, etcétera, de un costo de producción. Acá es cuestión de imprimir billetes y listo. Entonces, solo la confianza que podemos tener en esas instituciones hace que creamos en un papel o no. Y el problema que tenemos en Argentina es que destruimos el peso ley 1888. No, perdón, el peso argentino. El peso ley 1888. El peso de moneda nacional, el peso ley 1888. El peso argentino. El austral y este que está agonizando. 5 signos monetarios y un peso actual existió igual a 10 billones, un 1 más 3 y el 0 está atrás, de pesos moneda nacional. ¿Okay? O sea, ¿qué es eso? Que no tenemos moneda. La inflación acumulada de 1935 hasta ahora es de 590, número redondo, 590.000 billones por ciento. No sé, qué sé yo, no sé. Lo único que me dice es que no tenemos moneda. La pregunta es, ¿podemos nosotros tener moneda? Si no confiamos en la dirigencia política, en las instituciones jurídicas, políticas y económicas de Argentina, bueno, hasta que no se recupere la confianza en eso, va a ser muy difícil tener moneda propia. Por lo tanto, tenemos que buscar una salida. En un momento se debatía, bueno, dolaricemos. Ahora, vayamos al punto, dolarizar. Esto, hace poco mi sobrino Nicolás, que está ahora trabajando en la Universidad de Texas, en Paso, y Emilio Campo hicieron un trabajo, publicaron un libro sobre dolarización, mandaron el borrador, lo debatimos, y se habla mucho de dolarización. Y yo veo dos temas que hay que tener en cuenta. Primero, para dolarizar, ¿qué es dolarizar? Dolarizar es decir a la gente, traeme los pesos que hay circulando y más los dólares. ¿Estamos de acuerdo? Las reservas netas, las reservas líquidas del Banco Central, la cuenta que hice ayer, para el día 15, de acuerdo a la verdad, se me daba menos 5.000 y pico. No sé si ustedes tienen algún número diferente. No, sí, de hecho estuvo circulando ese número por distintos economistas. A mí me da 5.147, una cosa por Y ahí. había arrancado con 12.000 millones este gobierno y está en menos 5.000. Está en menos 5, ¿correcto? Suponete que, no sé, las líquidas, estoy hablando, le metes el oro, y se quedarán 1.200, 1.300 millones netos propios. Bueno, con eso tenés que rescatar todo lo que hay que rescatar el circulante, no la base monetaria, el circulante. Recordemos la base monetaria es circulante más el caje bancario. Solo en la dolarización se rescata el circulante. Eso actualmente no son menos de, al tipo de cambio blue, de menos de 10.000 millones de dólares, aproximadamente. Si quisiera rescatarlo a 400. ¿De dónde lo saco? Hablé con alguien que en su momento, en los 90, ese alguien fue compañero mío de la UCA y estuvo negociando, fue funcionario del gobierno de Menem y negoció al Tesoro americano para la dolarización. En ese momento se hablaba de dolarizar. Le digo, che, ¿y qué bolilla te dieron? No, ¿qué te dicen? Ellos habían ido, en realidad, tenían los dólares para dolarizar, pero querían el señoriaje, ¿sí? O sea, que le dicen parte del impuesto inflacionario, por decirlo de alguna manera. Y los tipos dijeron que eran locos, ¿no?
vos si tenés los dólares, que yo no estaba muy convencido. No se oponían, pero le digo, che, ¿y si le pedís al Tesoro americano que te dé los dólares, te los da? Dice, y loco, te mandarán al fondo y hay que ver si el fondo te da 10.000 millones de dólares para que lo hagas. Tengo un grupo de economistas que nos reunimos los lunes, hoy no nos reunimos, pero uno de ellos trabajó en la Reserva Federal y dije, che, y no, ni loco te van a dar esa plata. De manera que acá la pregunta es, ¿de dónde salen los dólares para lo básico, para poder rescatar el circulante? Primera cuestión. La segunda cuestión, hago una aclaración acá. Cuando Ecuador dolarizó, tenía los dólares para rescatar todo el circulante al tipo de cambio blue de Ecuador, y a tal punto tenía reservas que rescataron todo el circulante y después le sobró algo de dólares. Que no tuvieron que ir al Tesoro, al Tesoro americano a pedirle fondo o permiso. Lo hicieron. Y además no tenían la deuda que tiene el Banco Central, que ahí queremos al segundo punto, no tienen la deuda, o no tenían la deuda en el año 2000, ni la tienen ahora, creo, el Banco Central, con los bancos. El stock del ELEC son 12 billones de pesos. Ya lo pasó ese número. O sea, 12. Serían 30.000 millones de dólares, habló. Esos 30.000 millones de dólares juegan contra los depósitos de la gente, de deuda que tiene el Banco Central, y tiene que cancelárselo a los bancos, porque si la gente va a buscar la plata del banco, tiene que pagar. ¿De dónde sale la plata? Y ahí tenemos un debate, porque me dicen, no, bueno, con lo que hay en el activo del Banco Central, que son letras intransferibles, el Tesoro le sacó, en un momento le saca los dólares y le da un papel que se llama letra intransferible, nominada en dólares, es el grueso del activo del Banco Central. Después están los adelantos transitorios, algunos bonos, etc. Armamos todo un paquete ahí, y eso después lo traigo a valor actual, hago un fideicomiso, lo mando afuera, creo un bono nuevo que está respaldado por todos estos bonos, y con eso, digamos, a valor presente, me sobra plata para rescatar el circular. Me perdí una cosa. Sí. Esa letra es intransferible. Sí. ¿Cuál es el subyacente de la letra intransferible? El Tesoro. Por lo tanto, el valor presente de qué sale para calcular. Bueno, es el punto. A ver, yo te digo, no me hagas la cuenta, ¿viste? De cómo cotiza el lobo, ¿no? Pues yo te decía, ¿cuál es tu flujo para poder pagar en el futuro? Si tenés flujo negativo, eso vale cero. No sé, qué sé yo. Coincido con vos. Es un principio básico. Bueno, creí que no te estaba entendiendo. No, a ver, yo para poder descubrir primero cómo hacían para cancelar esa deuda, estuve tiempo para tratar de entenderlo. Okay. Hasta que dije, pero escúchame, si no tengo flujo como Tesoro, eso vale cero. O sea, yo te doy un papel, te voy a pagar. Y dice, ¿cuánto vale? Y este no tiene laburo, no quiere pagar. ¿Cuánto vale eso? No vale nada. Me parece, no sé. Entiendo, coincido con vos. Por lo tanto, no tenés activo para cancelar el pasivo. O sea, no hay dólares para regresar de ningún lado. No hay un solo dólar, básicamente. Tenés dos problemas. No tenés los dólares para rescatar el circulante. Punto 1. Sí. Y punto 2, no tenés activos para cancelar pasivo. Me puedes decir, bueno, qué sé yo, busco campos, edificios. Debe llegar a 30.000 millones de dólares. Sí. No sé si los hay. En los 90, con las empresas estatales, se privatizaron y se pudo rescatar deuda, pero con un mecanismo diferente. Hoy tenés este problema. Entonces, no es un problema de capricho que yo quiero que se dolarice. ¿Sí? O sea, yo no creo que la moneda sea un símbolo patrio. No estoy de acuerdo con eso. Es un instrumento, un medio de intercambio que agiliza las transacciones, permite, digamos, entraría en lo básico de teoría monetaria. Mira, en vez de dar clases de economía y que el otro me brinda pan, por mi clase de economía tengo que encontrar el panadero y le vendo a alguien mi clase de economía, me dan la plata, voy y le compro el panadero que antes para mí. Es muy elemental el razonamiento. Sí. Digamos, la moneda es como algo así como una autopista que acelera el tránsito, siempre no hacer un accidente en el medio. Es en el caso de Argentina, te traba. Entonces, como está trabado, lo que digo es que trabemos esto. ¿Cómo? Mi propuesta es quitarle el curso forzoso al peso. Ojo, lo que voy a decir ahora es para el debate. Puede ser que otros hagan alguna idea mejor y lo debatimos. Te digo, mirá, dolarizar no podés dolarizar. ¿Necesitas moneda? Sí, necesitamos moneda. Muy bien. ¿Cuál sería la opción?
La opción sería, le quito el curso forzoso al peso, le doy curso legal a cualquier otra moneda, la que quieras, hacemos transacciones en dólares, en euros, en, qué sé yo, en guaraníes, en yenes, en lo que sea. Creo que, de hecho, la mayoría va a hacer transacciones en dólares, pero al mismo tiempo hay declarados en el exterior en el 2016, fue que se hizo el blanqueo, ¿no? Y había 80.000 millones de dólares, si yo mal no recuerdo, en bancos. Eran 100 y pico de mil millones que se declararon. No me acuerdo cuándo había muy bien en bancos. Pero suponete que sean 60, 70.000, 80.000 millones de dólares. Entonces, hoy yo podría decirte, te compro tu departamento y te pago de cuenta de Nueva York a tu cuenta de Miami. Porque esa plata, perdón, esos dólares no van a venir a la Argentina. Después que te confiscaron 3 millones de veces, te robaron la plata con el plan Bonex, afanaron la plata que tenías en la CFJP, tuviste el plan, ¿cómo se llama? El corralito, la especificación asimétrica. Es muy difícil, y además los impuestos que cobran acá, es muy difícil que esos capitales vuelvan a Argentina. De acuerdo a datos del Banco Mundial, Argentina tiene un sistema financiero que es más chico que el de Burundi, que el de Somalia, y me estoy olvidando de otro país de esos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque en Argentina, obviamente, ¿qué hizo? Según la plata del exterior, no la llevó a Uganda, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba, la lleva a Estados Unidos, obviamente. Ahora, nadie te va a traer la plata esa, o por ahora no la van a traer, porque no hay confianza. Es decir, ¿cómo hago para que esa plata me sirva, o sea, pueda usarse acá? ¿Y qué es eso? No sé, te quiero cambiar el auto, y bueno, te pago de mi cuenta a tu cuenta. O, si querés, te la transfiero acá, si te querés. O sea, offshoreizás las transacciones. Pensás que los bienes y servicios transados acá se cierren en otro lado. Pueden hacerse acá o pueden hacerse afuera, vos elegís. Perfecto. O sea, vos elegís, ¿no? 10 dólares acá, los hacemos acá y se va afuera. Sí, Pero como dice Julián, da la chance a que se cierre offshore. Exactamente. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para movilizar la economía interna. O sea, tengo un montón de plata afuera que no me va a servir si no lo permito. Carlos Rodríguez tiene una propuesta de blanqueo bastante interesante. No sé si la escucharon. La voy a balbucear porque es muy compleja, pero él lo que dice es, mira, le damos un bono a todo el mundo de poder blanquear $30.000. ¿Sí? Esto es lo que puede blanquear. Sin ningún tipo de organización, etcétera. Hacer pasar. Nada. Ahora va a haber gente que no tiene $1, entonces no tiene nada que blanquear, o no tiene que blanquear, no tiene dólares debajo del colchón. Entonces vos le puedes hacer un mercado secundario de ese bono, yo te lo compro, Compras el permiso de blanqueo. compro el permiso de blanqueo y blanqueas. Entonces decía, mirá, si hay, no sé, 200.000 millones de dólares abajo de los colchones, y con que te salga el 10-20% de ellos, también moviliza muchísimo la economía. Son todas ideas que se van esbozando para ver cómo se resuelve un problema que es mucho más profundo. Y acá voy a ir redondeando, porque hay un punto que sí quiero resaltar. La dolarización no es la pócima mágica que va a resolver todos los problemas de la economía, ni siquiera la propuesta que yo estoy haciendo de quitarle el forzoso al peso. Acá hay que hacer reforma del Estado, hay que hacer reforma impositiva, hay que hacer una reforma laboral, hay que regular la economía, hay que integrar la economía argentina al mundo y hay que terminar con estos los planes sociales que son entrados y transformarlos en trabajo. Digo, mínimo eso. Entonces, no es que una reforma monetaria es sustituto de las reformas estructurales. Y ahí viene otro debate, que también se habla, y dice, bueno, pero si voy a hacer todas las reformas estructurales, seguramente voy a generar confianza en mi moneda y no hace falta dolarizar. Ese es uno de los debates que se hacían en el 2018, estábamos las dos posturas, ¿no es cierto? Lo cual es bastante entendible. La ventaja es, mira, yo te cierro una puerta de financiamiento al populismo si dolarizo. Digamos, es uno de los argumentos, ¿no es cierto? Fíjate en la Unión Europea. Italia hubiese devaluado la lira 3 millones de veces y no hubiese estado dando el euro, probablemente. Vale. Y todos ellos tuvieron que primero cumplir con el Tratado de Maastricht. No todos cumplieron, pero bueno, en principio, para poder participar del euro. Entonces, el problema de la dolarización es este. Yo creo que se vende, en los últimos tiempos lo que veo es que se entorpeció el debate por una cuestión política, si querés plantearlo de esta forma, y no por una cuestión técnica. La cuestión técnica es, mira, ¿tenés o no tenés cómo dolarizar? Si yo te digo, ¿querés irte un año a Europa, a estar en los mejores hoteles, pasear por los mejores lugares y darte la vida? Sí, pagando, tenés la guita, no, bueno, sí, no lo olvides. No me propongas algo que
no vas a poder hacer. Entonces, paro acá para ir a la pregunta, si querés, o el debate. Lo que vos estás diciendo es que me parece que por ahí, o por lo menos lo que yo también pienso cuando escucho cuestiones de debate sobre dolarización, es que se busca una solución monetaria a un problema que es claramente fiscal, el que tiene Argentina, y de confianza. Pero el problema, me parece que la matriz es fundamentalmente fiscal, en un sentido de que se gasta, que siempre gastamos por encima de nuestras posibilidades. Entonces, querés buscar una solución a algo monetario cuando en realidad el problema viene por otro lado. El problema es fiscal, pero después habría que preguntarse más, y por eso yo también quiero siempre estudiar economía de instituciones, las dos cosas, ¿sí? Ahí hay muy buenos trabajos, Hayek, Van Gogh, etc. La economía no es un compartimento estanco del resto de, ¿cómo se llama? De las disciplinas. Porque habría que preguntarse, bueno, también, es un problema fiscal. ¿Y cuál es el problema fiscal? Que gastás más de lo que ingresa. ¿Por qué aumentó el gasto público, el consolidado de 30 puntos a 48 puntos del Producto Bruto? Es demanda de populismo. Y hay oferta de populismo. Entonces entras en otro tipo de debate. No sé si me explico. O sea, no es solamente decir, bueno, bajo el gasto público. Bueno, sí, por supuesto. A ver, lo que tenemos que aprender los economistas es, primero expliquemos también por qué se gasta ese nivel de gasto público. Porque si no, sí, bajemos el gasto público. Bueno, más canudo. ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde lo vamos a bajar? O sea, ¿lo puede bajar de un día para otro? Yo en esas 7 medidas que propongo, digo, mirá, vos las anunciás todas de un saque, y una reforma monetaria la hace más rápido que bajar el gasto público. Vos llegás al Estado y decís, voy a rajar, no sé, de los 4 millones, 700.000 empleados son del Estado Nacional. El grueso está en las provincias y otra parte en los municipios. Para echar a un tipo de la administración pública tendrás que hacer un sumario. No lo puedes echar. O hacer desaparecer la función, una de dos. Entonces, cuando vienen y te dicen dinamito todo el gasto público, te dicen, pues, mira, me parece fantástico. Ahora, ¿vas a poder o estás vendiendo humo? No sé si me explico. Yo te digo, mira, tenés 165 impuestos, hay que eliminarlos, te dicen. Te nombran presidente, no te nombran monarca. ¿Qué digo con esto? Están los impuestos nacionales, están los provinciales y están las tasas municipales. Vos manejás una parte de esos 165, que son los impuestos nacionales. Y además, cuando vayas a bajar alguno coparticipable, seguramente te van a estar torpedeando. No digo que no haya que hacerlo, lo que digo es tomemos conciencia de las restricciones que hay cuando uno hace las propuestas. O sea, llevan tiempo poder implementar. Tengo varias sensaciones. Tengo varias preguntas. Parezco un zurdo, ¿no? Una sola cosa, Germán. Dale. Cualquiera puede hacer preguntas, hay 135 personas en línea. Así que, mientras tanto, también pueden levantar la mano y la gente está invitada también para hacer preguntas. Yo de última tanto realizamos. El microfonito, si quieren. Hagámoslo lo más extendido posible. Dejamos de la dolarización, porque estoy confundido. Tenemos una inflación muy alta, ¿sí? Yo creo que una parte del debate pasa por si matás el peso, reemplazándolo por dólares, matás la inercia inflacionaria de un saque. Como la convertibilidad. Y eso te permite converger rápidamente a un escenario de inflación baja. Creo que pasa por ahí. Hay gente que lo está diciendo. ¿Cómo lo ves vos a eso? A ver, creo que esa es una faceta positiva, ¿no? En la convertibilidad la mataste un saco, rompiste toda la inercia. Si bien en el Austral también hubo desastre que trató de sacarla, ¿no? Pero creo que la dolarización es un golpe knockout a la inercia inflacionaria. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Lo estoy leyendo bien? A ver, yo recuerdo la convertibilidad, le llevó 2 años y medio llegar a una inflación de un dígito más. Okay. O sea, es un golpe, pero tampoco es que bajaste a cero. Okay, ¿sí? Mirá la serie histórica y mirá la serie mensual y también era alta. O sea, la que bajó, llevó tiempo. Por eso Argentina quedó cara en dólares en un momento. No sé si. Porque además hay un problema. Si vos vas a dolarizar, tenés que elegir, y no tenés los dólares, y decís, como me dijeron, bueno, voy al Tesoro Americano y le pido los dólares. Vos tenés que elegir un tipo de cambio que a vos te guste para dolarizar. Ahí voy. Vos habéis hecho un número. Yo hice un número que me mataron por Twitter. Yo soy muy primitivo para hacer números. Bueno, pero a vos te gusta que te maten también. Agarré 2 contrarreservas líquidas. Me daba como 2.500 pesos, me dijeron, sos una bestia, me decía. Lo tiré a propósito el número, pero de alguna manera digo, ni por el 3 conmigo no tener razón o no en el número. Lo que digo es, si vamos a dolarizar $100,
no tenemos que pensar en 400, como el tipo de cambio vas a tener, puedes tener un overshooting muy grande en ese caso. Vos dolarizás con pocos dólares, tenés overshooting muy grande. Si generas un shock de confianza, en un momento entran capitales y converges a otra cosa. Pero lo que digo es, hay un M2 o base monetaria, pon el número que quieras. No, cuando dolarizás, solamente rescatás el circulante. El resto son, una vez que definiste el tipo de la conversión, el resto son un número contable. Perfecto. Lo que son depósitos son dólares, pasan a ser dólares, el tipo de cambio nuevo. Perfecto. Los créditos los mismos. O sea, ¿Cuánto te hacen? No, a ver, si vos rescatás hoy. No, y bueno, no, bueno, eso varía todos los días. Bueno, pero agarra 10.000, ¿cuánto es la base contraria? 10 millones de pesos. Dale, dividido por cuánto. ¿Y qué? 1.200 millones de líquidos le damos? Ponele. O si querés, vamos a poner 2.000. Ponele. 2.000 millones. Dale, ¿qué te digo? Si tomás el oro y todo. Sí, tomá el oro. Dale, si querés, un poquito más. Dale, hace la cuenta, tenés ahí una calculadora, algunos tienen. Los números siguen de acá, están personas de mano. A veces veo que nos podemos discutir en la hoja del árbol. Igual está mirando el bosque acá, porque ese es un bosque importante a mirar. Digo, ¿no? Yo hace como 3 años que no me estoy metiendo en el debate de Peronia, pues me aburre Peronia. Sí. Me aburrí de Peronia, pero digo, a ver cuánto da. 10.000 millones dividido 1.200. Y sí. ¿Cuánto da? 10, a ver, sí, 10.000 millones dividido 1.200 millones, correcto. ¿Y qué te da? 8.333. No digan que lo dije yo, pues yo me van a echar. Está grabado. Está grabado. Salario de $10. Bueno, Juan, se te rompe el celular y nunca más en tu vida compras un celular. Por lo tanto, ese tipo de decisiones, obviamente son imposibles porque necesitas hacerte un colchón de oro y tenemos que pedirle plata a alguien, como hacemos. Pero de nuevo, ahí es hacer otro debate, que si yo voy a pedirle plata a alguien para dolarizar, le voy a pedir una plata determinada, una cantidad de dólares determinada para convertir o dolarizar a determinado tipo de cambio que voy a estar eligiendo previamente. ¿Y por qué ese es el número que vos seguramente, digamos, estás convencido que es ese? A ver, voy a ponerlo de esta forma. Yo digo 400. ¿Y por qué 400? No, porque es el blue. ¿Y qué sé yo? No sé si es el blue. Por ahí el blue hoy está pisado por otras circunstancias. Obviamente. Tendría que soltar del mercado. Bueno, ahí necesitas que el mercado, por ejemplo, supongo que elegís, digo un número, Sí. 500. Conseguís la plata. El primer día decís, ok, dolarizo, en la comunidad te acordás que hubo una pulseada al principio. Sí, porque no alcanzaban los dólares. Hubo una pulseada, ustedes son chiquitos pero no se acuerdan. El punto es, supongo digo, salimos con 500. Y ahora depende de qué tan creíble sos. Si de golpe el mercado te lleva puesto ahora. Recordemos que la convertida se pudo hacer porque antes Hernán González hizo trampones. Y liquidó todo lo que eran los depósitos indisponibles, que eran el equivalente a la LELIC de oro. O sea, en ese momento, los bancos no eran las LELIC ni se llamaban LEVAC, se llamaban depósitos indisponibles, bonos Vicens, y no sé, había alguna cosa ahí. Entonces, ¿qué hizo Hernán González? Dijo, bueno, esta deuda se liquida. Vos que tenés pesos en el banco, tomaste un papelito, bueno, y te dieron el bono, el Bonex, y se hizo un plan Bonex, con lo cual te confiscaron los depósitos. Entonces, Cavallo pudo hacer la convertida porque previamente le limpiaron eso. Hubo un Herman que hizo de remes, para ponerlo de alguna forma, hizo el laburo. Clarísimo. Entonces, la pregunta es, ¿quién te hace de remes para poder dolarizar con toda la deuda que tenés? Ahora, si viene que me dice, mira, con todos los activos que hay en el Banco Central, las letras intransferibles, los adelantos transitorios, etc., eso hago un fideicomiso, lo pongo afuera y lo vendo, digo, mira, si el flujo del tesoro es cero, no hay nada. ¿Cuánto vale? Para, te respondo de una forma. La deuda argentina vale 25 de paridad. Ponele, que ponele, no es un supuesto fuerte, cualquier promesa del tesoro, poner que valga los 25 centavos que vale la deuda. Eso quiere decir que por cada dólar de renta intransferible te van a vacapear el 25% de ese concepto. ¿Me explico lo que digo? A ver, o sea, vale 4 veces. 4 veces menos, digo, un bono argentino vale 25 paridad. Por lo tanto, una promesa de $1 vale 25 centavos. Correcto. Si vos me decís que las letras intransferibles podemos considerar como un proxy de promesa en dólar también, si tenés 4, valdría el 25% del 4. Y ahí se te pinchó el backup. Yo sigo sin entender esto. Bueno, por eso es un backup de algo. No, porque entiende el argumento, ¿no? de hacer un proxy a lo que cotiza la deuda. Claro, pero el problema es que si vos
Yo ahora no me acuerdo exactamente cuánto es el stock de... Me preocupa, eso está frenado. Sí, yo lo detuve. Cuando estaba hablando. estás haciendo trampa, ok. A A mí me encanta, yo me el reenganché. cronómetro La salud del cronómetro. ¿Para dónde estaba? ¿Eh? No, bueno, ¿cuántas son las letras y el stock de eso? El problema es que vos vas a estar tirando por ahí un fideicomiso con 60.000 millones de dólares nuevo, ¿no? Mercado. Lo que vale 25 hoy, vale 25 si vos tirás Bueno, ese es otro. otro 30% más o 20% más de deuda. No, realmente no. Te va a valer menos. Seguramente. Así que también descontalo. Pero en esencia lo que tienes que tener es un tesoro que te diga, para que algo valga algo, vos tenés que tener un tesoro que tiene que tener flujo positivo, porque si no, no sé de dónde sale eso. Bueno, creo que como primer contigo, no importa lo que digamos, no hay dólares. Claro. No hay dólares, no hay muchos, y queremos dolarizar sin dólares. Por tanto, el concepto tuyo es una versión más soft de ese concepto que vos estás proponiendo no llegar a ese extremo, sino offshoreizar, ¿no? Offshoreizar con los stocks de dólares que hay de argentinos afuera, básicamente. Que no es una versión, yo diría, fuerte de la dolarización. Es una, a ver, digo, mira, vamos a poner en competencia el peso con el resto de la moneda, con el dólar, básicamente, y que gane el mejor. El más mejor que gane, ¿sí? Dice, el peso se muere, no hace falta dinamitarlo ni matarlo. Se muere solo, se muere por inanición si el Banco Central no produce una moneda de buena calidad. Por eso la ley de Gresham funciona solo si hay curso forzoso. Si no hay curso forzoso es al revés. ¿Sí? Entonces, mi propuesta es, ojo, si alguien viene con una propuesta mejor o me convence que puede dolarizar porque no sé de dónde saca la plata, bueno, lo debatimos. No hago una religión de este tema, ¿eh? No hago una religión. Lo que digo es debatamos en serio. ¿Cuál es tu, obviamente, cuál es el principal beneficio de, hablemos de tu propuesta, offshoreizar? ¿Cuál es el principal beneficio? ¿Que le rompes la financiación al populismo? ¿Eso lo veo como tu principal beneficio? ¿O hay algo que yo no veo? No, el principal beneficio es que desarrollas una de las canillas del financiamiento al tesoro. ¿Sí? Ahora, cuando te dicen no tengo más Banco Central, no es cierto. Cambiar de Banco Central si dolarizas. Porque tu Banco Central puede ser la Reserva Federal. Sí, está bien, quizás. No, está bien, es mejor. Vamos a decir de mejor calidad. Pero no es que no tenés Banco Central. No, pero por ahí no tenés un Banco Central influido por la política local, ¿no? Eso es una ventaja. ¿No? Por eso estoy diciendo, tenés un impacto. Sí. Tenés Banco Central. Tenés Banco Central. Tenemos, sí. Tenés Banco Central. Sí. Después, que es mejor calidad. Exactamente. Sorry. Sí, perdón. Había 2 o 3 preguntas. Dale. ¿Se escucha? ¿Se escucha tú? Sí, dale. No sé si se escucha. Sí, se escucha, dale. Voy a empezar a preguntarle más de ahora, ¿no? La mía es eso, o sea, se ve influenciada por la política de Estados Unidos, que ahora está muy recontra complicado la relación entre todos los bancos en Estados Unidos privados y el Banco Central. Sé porque vengo de allá, y hay muchos bancos que están insolventes. Hay un gran problema en el Banco Central de Estados Unidos hoy en la tesorería. Entonces yo no soy, o sea, no soy experto en qué sería o cómo sería el proceso de dolarizar Argentina, que están discutiendo, pero sí conozco que hay una gran burbuja armada desde 2008, desde COVID, desde cuando imprimimos, y hay una insolvencia en muchísimos bancos, y que no se está mostrando en las contabilidades, pero se está reconociendo poco a poco, y en poco vamos a ver lo que pasa en 3 meses. Es probable que... Yo no sé si hay un problema sistémico en Estados Unidos, ¿no? Pero, no, que no uses el micrófono, no se escucha en la web. El micrófono. No, vos. Que yo Vale, ¿está prendido? Esto sí está prendido. Sí. No se escuchaba el mío, sorry. Tenés que poner, cuando es inalámbrico, tenés que ponerlo cerca de la boca. No puedo explicarte todo. Ahí está bueno. No, buenísimo. A ver, yo creo que Estados Unidos, los bancos de Estados Unidos, un cucurucho. acá, los bancos de Estados Unidos tienen el problema de que recibieron disponible y compraron bonos de a 3 o 4 años. Y los agarró shorteado duration. Por lo tanto, la suba estrepitosa que hizo la Fed, pues vos me conocés, porque tuvimos charlas juntos y muchos de ustedes, siempre pareció demasiado acelerada, y al ser tan acelerada, bueno, le generó una pérdida patrimonial a los bancos que no está realizada. Por lo tanto, estás ahí, el mark to market de esas posiciones, los bonos no valen 100, porque la tasa de interés subió, pero si no te corren,
con aguantar 3 o 4 años devengás y llegás al 100. Creo que lo importante, lo que la Fed está apuntando, y también lo está haciendo Suiza y Europa, es evitar que las Doña Rosas de Norteamérica se asusten. Bueno, si no te corren, vos dejás que esa pérdida, hoy por hoy están perdiendo plata, pero si vos dejás que la TIR te devengue, si bien tenés costo por día, pero la TIR te saca y llegas a paridad. Que me parece que el plan, por lo tanto, creo que es freno la corrida y dejamos de vengar y evitamos el reconocimiento de la pérdida del market market. Y para largo plazo. 3 años, porque tampoco están tan. No es que se compraron bonos a 30 años, se compraron bonos a 3 años. Sí, a propósito. Exacto, pero bueno, ese es un poco, creo que lo está pasando. Tenemos probablemente, y que ahora volvemos a la Argentina, creo que tenemos la reserva. A ver, yo hace más de 20 años que me dedico a seguir a Fed, etc. Con todo el respeto que me merece y que amerita, creo que tenemos la peor reserva federal de los últimos 20 años. El nivel de confusión que uno a veces le escucha, insisto, yo fui entrenado en Norteamérica y yo le tengo un respeto infinito al economista norteamericano. No estamos todos de acuerdo. Pero a veces cuando le escucho a Jerome Powell con todo el respeto, digo, nunca la tiene fácil el banquero central porque decides hoy y los efectos se ven a 6 meses. Ese es el problema del banquero central. Pero confunde y ahora quedó, el problema es que ahora quedó atrapado en una crisis financiera, pero ahora no puede ir a subir tasa porque tiene un problema y quedó con un proceso inflacionario inconcluso. Por tanto, es un problema reputacional pero muy grande. Pero habiendo dicho eso, ¿qué prefiero si tengo que elegir? ¿Un banco central que me inflaciona al 5 anual, como la Fed, uno que me inflaciona al 100 anual, como Peronia? Claro. Por lo tanto, nada, creo que es claro ahí. Es muy claro la comparación. Esa sería la ventaja fundamental que vos tenés. Perdón, les sugiero, si alguno tiene interés en el tema de cómo manejan las reservas federales, el libro de Alan Greenspan, que es tipos de turbulencia, creo que se llama, bueno, no me acuerdo. Su último libro. Es un mamotreto. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. En mi opinión, de todos los banqueros, yo no lo viví a Volcker, digamos, chico. Por lo tanto, Volcker fue el mejor de todos. Eso fue la claro, fue el banquero central que venció la inflación norteamericana en los 80. Que puso la tasa de referencia al 20%. Con Reagan atrás. Con Reagan atrás y sin palanca. O sea, él creo, respondiendo a tu pregunta, con todo el respeto que me amerita la Fed, creo que Powell hizo un cambio muy importante el 26 de agosto del 2022, cuando en Jackson Hole, que es la conferencia de grosos de economía mundial, de alguna manera dijo, voy a mimicar, a una mimic Volcker. Por lo tanto, a partir de ahí se vino una percepción muy fuerte de la Fed. Pero hay una diferencia. El mundo, como decís vos, tiene 4 QIs adentro del nivel de palanca, que es impresionante ahora, que no tenía Volcker. Entonces, si vos empezás a subir la tasa, empezás a romper un montón de cosas, que Volcker no rompió porque no había para romper. Por lo tanto, creo que la Fed se pasó de rosca y ahora está en un problema de inflación inconclusa con una crisis financiera que le están piloteando. Insisto, creo que lo deben tranquilizar y evitar la corrida y que la pérdida desaparezca por debilitamiento. Hago un punto nada más. Reconozcamos que Estados Unidos tiene una ventaja. Ellos pueden cobrar el impuesto inflacionario worldwide y nosotros no podemos cobrarlo ni en la esquina. Hay una diferencia muy grande. Exactamente. Ese es un tema. Norteamérica, como el dólar reserva valor mundial, le cobra señorías al planeta entero. Es tremenda. Exactamente. Sorry. Después vos, Freddy, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. Nico, ¿cuál es la pregunta? Estamos hablando de moneda, de dolarización, y está el tema también de la moneda única, ¿no?, del Mercosur, que cosas que he escuchado, estoy repitiendo, ¿no?, lo que leo en los medios, ya yo no sé en qué creer, pero lo que leía que me parecía interesante y quería ver tu opinión, que quizás está más en el día a día y estás ahí en la mesa chica, que lo que se decía, o lo que leí era que bueno, a pasar el tema de la moneda única de Mercosur, por primera vez como que había un acuerdo, había digamos, un apoyo político, a pesar de los cambios de los partidos políticos, o sea, de Bolsonaro, Macri, hoy, bueno, el presidente actual con el de Brasil, con Lula. Entonces, como que, obviamente eso, imagino que debe llegar a un proceso de maduración, me imagino que eso está convirtiéndose muchísimo. Entonces la pregunta es, estamos hablando de dolarización, estamos hablando de moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el tema de la moneda Mercosur en el contexto actual, en estas cosas que se dicen? ¿Qué mirada tenés y qué realidad hay? Yo diría que hoy no lo veo como una solución para nada. Segundo, tendría que haber
políticas macroeconómicas más o menos coordinadas en el no hay nada de eso hoy. Insisto, recordemos que en la Unión Europea primero se firmó el Tratado de Maastricht para poder entrar a la Unión Europea. El último que entró, no fue el último. España le tocó a Aznar, ¿cierto? A la Unión Europea. Al euro. Okay. Pero, no sé, el equivalente a la Alemania de la Unión Europea tendría que ser Brasil, porque no creo que Argentina esté en condiciones de eso. Yo la verdad que hoy estoy más pensando, primero que creo que Argentina se tiene que incorporar al mundo. Esto del Mercosur fue para mí una cosa que no funciona. Ni siquiera tenés como en la Unión Europea, yo tengo pasaporte de la Unión Europea, vos vas de un país a otro, pasás. Acá vas, cruzás el Río de la Plata, tenés que mostrar la cédula de identidad. Vas a Paraguay, lo mismo, y te pasás por migraciones. Ni siquiera eso logramos. Así que de ahí a una integración económica que tampoco hay, a una integración monetaria, hay un long camino para llegar. Yo por eso digo, a veces veo que creo que los argentinos sentimos que esto está tan roto que hay propuestas para dinamitarlo, lo cual hasta ahí podemos estar de acuerdo. Dinamitemos, pero las propuestas dinamitalizadoras, como carajo se diga, son delirantes por el momento. Por lo tanto, fíjate que no deja de ser un delirio todo lo que discutimos hasta ahora. Vamos a dolarizar sin dólares, en cierta forma. Queremos coordinar con Brasil, algo que no podemos coordinar en un partido de fútbol. No podemos coordinar un partido de fútbol a Copa Libertadores a veces. Así vamos a coordinar política fiscal y monetaria con Lula de presidente de podemos coordinar la final de Argentina, Boca con River. Bueno, es que en Madrid la Ahora, yo tengo una pregunta. Ahora voy. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que, si llegamos a dolarizar con las condiciones, no tengamos inflación en dólares, ¿no? Porque ese sería el peor de los escenarios, desde mi punto de vista, en donde perdiste, entregaste tu moneda y encima quedás muy caro en términos de dólares, ¿no? No tenés que abrir la economía. Claro, bueno, si pero una vez que dolarizás, ¿qué pasos a seguir tendrías que hacer para no tener inflación en dólares? Al principio es probable. Con el pass-through que eventualmente es probable que la tengas. Si fijas un tipo de cambio, vas a tener una aceleración inflacionaria en dólares. Y después vemos, pero ¿qué haces para no acelerar? Pues imagínate una hiper en dólares. Imagínate. No, una hiper probablemente no. Pero si fijas un dólar de 8.300 pesos. No me quiero imaginar eso. Hiper, ya me están insultando con los 8.000, imagínate con. Claro, pero dolarizás 8.300. Como dijimos recién. ¿Qué pasa? ¿Qué patrón tenés en dólares? No tenés ningún patrón porque el salario va a ser en dólares, qué sé yo, no sé. ¿Y la economía cómo termina? A ver. Nadie está diciendo, ¿sabes lo que realmente? Esto lo dije varias veces. Insisto, yo estoy medio mirando afuera, no me quise meter en la economía argentina estos 3 años. Quizás si hubiera un gobierno más o menos normal me voy a meter. Pero lo que digo es, se está hablando mucho de esto, pero fíjense que hay algo que no es escenario. ¿A qué tipo de cambio vas a realizar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el precio de la dolarización? 400, 500, 600, 3.000, 4.000, 8.000. Por eso tiene impactos políticos muy importantes. De acuerdo a cómo lo dice, vas a tener un salario real ridículamente pequeño, etc. Y después me vienen también con, no, pero viene el shock de confianza. Y digo, estas historias ya las escuché antes. Te digo una cosa. La convergencia. Lo que dice Cacha es que esto de dolarizar las transacciones es para guita que tiene en el exterior, pero la gente que se queda, que va a votar al que promete la dolarización, es el que más pulverizado va a quedar porque no tiene la manera de transaccionar en dólares. Entonces esos terminan siendo los más golpeados, porque su salario iba a ser 3 centavos. Y va a tener que, en principio, transaccionar en pesos, hasta que pueda acceder a transaccionar en dólares. A ver, cuando debatíamos esto, inclusive en la convertibilidad, vos tenías más o menos $1 por cada peso circular. Sí. Traeme los pesos, te doy los dólares, y era el tipo de cambio, digamos, de ese mundo. ¿Okay? Sí. Ahí te gusta, no te gusta, pero tiene lógica. Acá tenés que primero pensar a qué tipo de cambio te gusta, o sea, bastante raro. Me gusta este número, como si estuvieses eligiendo un número de la lotería, ¿viste? Vamos a jugarle a, qué sé yo, el muerto. Bueno, el muerto que paga. Elijo ese número. Entonces, una vez que elegí el número, tengo que salir a buscar los dólares necesarios para rescatar el circulante que tengo en ese momento.
luce muy arbitrario. O sea, estoy eligiendo un tipo de cambio que si quedo muy alto, me va a actuar como un mecanismo de protección arancelaria. Si quedo muy bajo, me va a actuar como un mecanismo de subsidio a la importación. Entonces, no es tan fácil el tema. Vos tenés que primero liberar los mercados, el mercado de cambio, unificarlo, liberarlo, en todo caso, y una vez que tengas corriente y tengas un tipo de cambio solo, funcionando, podés tener alguna referencia. A ver, ¿Se entiende lo que digo? totalmente. Hay gente a que respeto mucho, están hablando del tema y seguramente lo pensaron mejor que yo. Por lo tanto, con ese respeto que tengo, me parece delirante. Creo que hay, a ver, creo que estamos, la principal pregunta que tenemos que ver es la que planteaste vos hace un rato y la planteó Julián. Es fiscal el problema, podemos encontrar todas las aristas monetarias, pero el problema lo tenemos ahí. Me parece meternos en este embrollo es una complicación. Y vamos a otro problema más ahí, entonces. Si vamos al problema fiscal y ya voy. Digo, ¿no? ¿No te parece? El problema fiscal no es un problema solo de déficit. A ver. Pero es un problema de gasto. Gastos, totalmente. Porque, a ver, si vos me decís, mirá, yo te negocio 2 puntos de déficit fiscal del Producto Bruto con un gasto de 15 puntos producto, a tener equilibrio fiscal con 50 puntos de gasto público. Pues quiere decir que la contrapartida es que te están matando con impuestos. Entonces, no es un problema solo de déficit fiscal, es un problema fundamentalmente de nivel de gasto público y de calidad de gasto público, si quieren tener las dos cosas. Pero ahí hay otro problema. No, porque si no, a ver, porque me parece, seguimos al fondo, al hueso. Lo dijiste mucho eso, vos, yo Sí. creo que fuiste lo más claro. Por ahí en un país normal atacás el déficit, pero con el nivel de presión tributaria que tiene Argentina es un tema de gasto, etc. Hay un trabajo. Es cultural también, mundial. vos mismo lo dijiste, porque ¿Cómo? es cultural también, porque hay alguien que demanda que siga existiendo eso, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Voy a una pregunta, justamente lo charlamos en el cafecito. Ah, sorry, Freddy, dale. Dale, démosle lugar a... Sí, Freddy, querido. ¿Se escucha Freddy allá? A ver. Vamos, dale, Freddy. Vámonos. A ver, yo vengo de un país que realmente es una dictadura. Entonces, allá se dice robo y yo también, ¿no? Entonces, por mis años aquí en Argentina, yo lo que he visto que habla mucho de militares legales, de las cosas que tienen que ver con los militares, como que está los recuerdos de la época de la dictadura. Bueno, no sé. Entonces, yo la pregunta que tengo es la siguiente. Dolarizar implicaría al tipo de cambio que sea, le va a pegar durísimo a pobres, pobres, directamente. Y otra cosa que veo, o sea, que ahí le pega mucho durísimo al sector no transable. Entonces, hay mucha de esa gente que consume, va a tener que consumir en dólares, va a querer, no sé, voy a comprar, necesito para un negocio en dólares, pero lo voy a cobrar en pesos. Entonces, lo que veo es que va a haber una explosión social muy fuerte, que la única forma de no ser ya tengo a tener cosas que acá en Argentina no se hace, que en Cuba allá hay plomo, no pasa nada. Acá eso no se puede hacer. Yo digo, la pregunta es, ¿cómo dolarizar? ¿Cómo después de dolarizar controlas la explosión social que va a tener? Te trato de contestar. Supongamos que queremos dolarizar. Tal vez no sea el inicio del camino, sino que sea el final del camino. O sea, después que hiciste una serie de reformas, llegás y decís, bueno, ahora dolarizo. ¿Se entiende? O sea, pero el primer paso, yo hoy no lo veo como, personalmente no lo veo como una opción. Falta de dólares, porque tenés toda la deuda del Banco Central, etc. Entonces, y además por el nivel de tipo de cambio al cual quedaría, salvo que alguien te regale dólares, ¿viste? Para algún tipo de cambio más o menos que te guste, dolarizar. Pero te digo, creo que tal vez el debate sería, bueno, si querés dolarizar, ¿es al inicio o es al final? ¿Ok? Yendo al argumento tuyo y al de Freddy, dolarizar sería el proceso más drástico de sinceramiento de 50 años de errores de Argentina. Eso que está diciendo, esa caída estrepitosa, eso real sería una forma de decirle a los argentinos, hace 50 años que nos venimos equivocando. Por eso digo que a nivel político creo que tampoco tiene el menor de los sentidos hacerlo, porque igual el político nunca quiere sincerar. Por eso creo que esto termina siendo, lo digo con todo respeto, y reconociendo que no estoy muy metido en el tema, parece muy delirante. Pero pensando en dolarización, digo, y está muy bien lo que decís vos, Freddy,
Digo, es un proceso de sinceramiento de 5, 6, 7 décadas de haberlo hecho todo mal, sin excepción, todo mal. Por lo tanto, ahí tenés el broche final. No me parece razonable, y ahí voy a la segunda, y ahí te lo estaba haciendo, justamente lo estaba tomando el café de entrada, ahora voy a leer esto. Le decía a Cacha, con todos los quilombos que tiene Argentina, si te tocara decir, ok, soy el cirujano, ¿cuál es tu primer cirugía? No, a ver, insisto, yo creo que, primero, un equipo económico, por mejor que sea, no puede resolver el problema económico si no tiene respaldo político. O sea, tiene que tener mucho respaldo político. Si no, no llegas ni a la esquina. Le pasó a Mingo con Menem, pudo llegar lejos, Mingo con De la Rúa. De la Rúa no tenía el poder político que tenía Menem, no pudo hacer. Muy bien, entonces, primero. Segundo, tenés que estar convencido de cuáles son las reformas que hay que hacer. Y no es una medida. Vos tenés que anunciar una batería. Primero tenés que describirle a la gente con precisión cuál es la herencia que estás recibiendo. No podés agarrar la televisión y decir, como he escuchado a muchos ministros últimamente decir, el déficit primario en Argentina va a ser 2 puntos del PBI. Mi tía Porota no tiene nada más ni idea qué es el PBI, qué es un déficit primario y si 2 puntos es mucho o poco. Vos no le tenés que hablar a los economistas, tenés que hablarle al común de la gente y decirle, mirá, esta es la situación que tenemos 28 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque, tenemos 8 millones de personas que laburan en blanco y no pueden sostener todo esto. Es una descripción de la situación. Entonces, eso incluye, como decía antes, reforma monetaria, reforma de regulación de la economía, reforma laboral. Cuando hablo de reforma laboral es para que se termine con la industria del juicio. Reforma del Estado, reforma impositiva, incorporar la economía argentina al mundo, porque Argentina va a salir exportando y comerciando más e importando más que vendiendo en el mercado interno, y terminar con los planes sociales. Esto que enumero son 7 medidas que pensamos que es el mínimo que hay que hacer para salir adelante. Hay cosas que yo haría mucho más que eso. Ahora, anunciás todo esto y generás un shock de confianza como generó el plan austral, pero con otra característica, porque el plan austral se anunció y después no se hizo nada y fue más. Es verdad que generás un shock de confianza, pero claro, pero después tiene que pasar. Pero más de un argentino termina en el borda con eso. Y mirá. A ver, entiendo, vos sabés que yo soy fiscalista como vos y coincido en casi todo lo que vas a decir siempre. Pero lo que digo es, ok, pero ¿cómo carajo, yendo a lo de Fred, cómo se implementa, Roberto, eso? O sea, es tratar de desarmar 7 décadas, hacerlo todo mal en un rato. No lo puedes hacer en un rato. ¿Y cuánto no, bueno, y te lleva tiempo, obviamente. Bueno, eso es otra cosa que tenés que explicar. En Argentina, todo este desastre de décadas no se resuelve en un mandato de 4 años. O sea, en 4 años cambiaste el grupo del barrio. Pero el argentino se frustra y sabe que vota otra cosa, ¿no? No, podemos hablar su parte. No, digamos, la realidad es que no vas a poder cambiar. Mirá cualquier ejemplo, el de Irlanda, cualquier ejemplo de sudeste asiático, España después de Franco, cualquier ejemplo que vos tomes, son entre 10 y 15 años para llegar a un ingreso per cápita de 20.000, 30.000 dólares por habitante. No es mágico esto. A ver, si esto fuese una reunión de directorio, supongo que te dicen, che, quiero invertir en Argentina. Bueno, ok, vas a tener que pagar impuestos como nunca en tu vida, porque de acuerdo al trabajo del Banco Mundial, Argentina es el segundo país en el mundo más caro para las empresas en materia impositiva. Primero está la isla de Comoros, ahí enfrente de África, tuve que googlearlo donde estaba porque no había ni idea, y después Argentina. Por cada $100 que gana una empresa, $106 se lleva el Estado, nacional, provincial y municipal. O sea, se lleva la ganancia del capital, o parte del Estado del capital. Entonces, primero se dice, mira, van a pagar todos estos impuestos. Además, te pueden hacer un juicio laboral, está la industria del juicio laboral, etc. Pero además te van a controlar los precios. Y además vas a ir a comprar los insumos y te van a decir, el Banco Central, no pongas en la cola del que nunca me acuerdo cómo se llama eso, y no te van a dar los dólares. Y suponete que lograste sobrepasar todos esos problemas, viene emoción y te pone un camión adelante de la fábrica y no te deja laburar. Acá tenés un problema mucho más profundo que el fiscal. Es un problema de reglas de juego básicas que no funcionan. Si vos no metés en cara a un tipo que te pone un camión delante de la fábrica y no te deja laburar, ya no podés pensar en un país. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, cambiar esto va a llevar tiempo. No lo lográs de un día para otro. Lo que sí podés tener es un shock de confianza anunciando todo y
mostrando que avanzás. Hacer una reforma monetaria es mucho más rápido que reformar el Estado. Tiempo son batallas y un poco lo que dice Freddy también, ¿no? Mucha piña, sangre en la calle. Quiero decir, vos metés en cana a Moyano y ¿qué te pasó? Digamos, haces el ajuste que tenés que hacer y ¿qué pasa en la calle, no? No lo sé. Yo creo que, a ver, de tanto asustarnos de tener que hacer la cosa, Vos decís que nos no. vamos consumiendo de a poco. Entonces prefiero morir con la bota puesta, en todos casos. Acá me hace una pregunta muy interesante, la quiero leer. Dice, bueno, suponete que dolarizás. Voy corriendo al día siguiente al banco a sacar mis dólares. ¿Cómo hago para evitar una corrida cambiaria, corrida bancaria en dólares? Pero ¿por qué iría ¿Por qué? a sacar los dólares? No, bueno, o sea, si vos eventualmente empezás a usar los dólares como moneda y te querés quedar con los dólares y no tenés los dólares, imagino que debe ser por ese lado, ¿no? Pero si dolarizás, se supone que lo que vos tenés en el banco son dólares a partir de ese momento. ¿Sí? Claro, pero Ahora, si querés los físicos. No, pero bueno, pero sería la pregunta es ¿por qué vas a tener una corrida cambiaria o bancaria? Bancaria. Si vos tenés en el caso de la convertida, cuando anunciaron la convertida, tuviste una corrida, ¿no? Al contrario. Entonces, no sé por qué lo dan, por supuesto. Sí quiero marcar que no estoy de acuerdo con una banca Simon. Definímela. Banca Eso Simon. propone mi ley. Bueno, sí, a ver, ¿Cuál te es? digo, la banca Simon fue desde la década del 30, de Simon, que es en Chicago, y digamos el sistema financiero en dos partes. Una parte es depósitos a la vista. Eso tiene encaje del 100%. Murray Rothbard, que era un anarcocapitalista, proponía 100% de encaje. Con lo cual sería como una caja de seguridad que te cobran por tener la guita guardada. Y después lo otro es como operaría la banca de inversión como si fuesen fideicomisos. Sí, digo bien, fideicomisos, en cuotapartes. Entonces no tenés corrida posible. Ahora, eso hace desaparecer el concepto de banca como concepto básico, ¿no es cierto? O sea, no existe el sistema bancario. Primero. Y segundo, luce bastante intervencionista, ¿no es cierto? Dejar que la gente opere como se le da la gana. Ahora, hoy no estamos dolarizados ya. Quiero decir, vos te vas Mentalmente, sí. Claro, digo, vos te querés comprar un auto, está en dólares, un departamento, está en dólares, servicios, muchos están en dólares, un alquiler que quiere alquilar ya no está en pesos, está en dólares. Entonces digo, digamos, mentalmente, como vos decís, ya estamos mentalizados que las cosas valen en dólares, ¿no? Entonces sube el dólar y tenés que pagar más pesos, pero está en dólares. Entonces digo, está bien, pero ¿dónde estamos hoy y cuál sería el momento? Estás en el peor de los mundos. En pesos no está y dólares. dolarizado, pero está mentalmente dolarizado. Pero esto viene de hace décadas ya. Esto no es de ahora. Esto viene de cuando el 75 con el Rodrigazo. La gente dijo, bueno, tener pesos en Argentina es muy mal negocio y a partir de ahí la gente mentalmente se dolarizó, ¿no? A ver, te escucha atentamente, escucha a todo el mundo. Solow se ganó el Nobel por desarrollar el modelo de crecimiento más simple que hay. Solow tenía dos equilibrios, si no había resumen. Un equilibrio con capital positivo per cápita y uno con capital cero. O sea, un país que empieza a deglutir y llega al equilibrio capital cero. Yo escucho y no me saco de la cabeza que Argentina está en el sendero que converja a capital cero. No paramos de destruir nuestro pequeño stock de capital. O sea, estás en una isla. Tenías una red para pescar, una balsa para salir a pescar y una escalera para bajar los cocos y rompiste todo. O sea, rompiste la escalera, la red y la calle de pescar y la balsa. A ver, sí, en economía siempre hay te consumiste solución. el stock de capital. Nos estamos consumiendo todo el stock de capital. Freddy hablaba de Cuba. Cuba se consumió todo el stock de capital. Nosotros quizás, si seguimos haciendo las cosas así, en un par de décadas probablemente estemos ahí. El punto es, Argentina necesita un shock mental. No es un shock de dolarización, es mental. Tenemos que entender lo mal que estamos y no la entendemos. Miramos a Uruguay, como decía Chen un ratito, Uruguay tiene un nivel de bienestar per cápita que 3 décadas solo todo bien nos va a permitir converger a Uruguay. Creo que subestimamos esa realidad y los políticos, que obviamente para lo único que sirven, para intentar conseguir un puesto y ganar una elección, no le están contando a los argentinos que 7 u 8 décadas de haberlo hecho todo mal, insisto, la dolarización sí a lo bestia, que a mí me gusta, porque digo, eso es una forma de decir, así estamos. Y nadie lo está contando. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahora? Se viene una elección,
el argentino se va a enamorar del próximo muñequito que eventualmente gane esta elección, y va a durar 6 meses la luna de miel, y después probablemente volvamos a los derroteros de siempre. Y lamentablemente en ese derrotero no hago otra cosa que imaginarme el modelo de Solow de convergencia capital cero, como le pasó a Cuba hace largo tiempo ya. Me encantaría agarrar un Excel, porque obviamente, a ver, la decisión económica es quirúrgica, es bien claro lo que hay que hacer, es muy claro lo que hay que hacer a nivel económico. Pero después es el correlato de una nación de 47 millones de argentinos a los que tampoco, pues no es socialmente posible. No los podés choquear de golpe porque los rompés. No, pero a ver, cuando yo te digo que... Lo digo como liberal que soy, ¿no? No, pero vamos por otra forma. Cuando vos haces una política de shock, no es rajar 1 millón de tipos a la casa de un día para otro. Es anunciar un plan económico completo, que sea claro y que genere un cambio de expectativa de tal manera que evite la caída en la demanda de moneda, por ejemplo, si la gente deje de correr, de sacarse los pies de encima, y tenga una expectativa de horizontes más... Ahora, a partir de ahí, vos no te tenés que quedar en los anuncios, tenés que mostrar que avanzás. ¿Qué fue lo que le pasó a Alfonsín? Alfonsín desde la casa, tal vez ustedes no se acordarán, pero él desde el balcón dijo, vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, vamos a bajar el gasto público, economía de guerra, y no hicieron nada de eso. Y el plan austral terminó en la hiperinflación del 89, finalmente, porque vino el Austral 1, 2, 3, 4, 5, el plan primavera y terminó en el 6 de febrero del 89. Entonces, en lo que tenemos es que generar esa expectativa y la convicción de avanzar en esos cambios que te va a ir llevando a tener un país mucho más decente, ¿no? Te leo otra que me parece buena, yo también Hay una, ahora vamos a leer todas a la... Verá, justo. Dice, suponiendo que se dolariza y nos damos cuenta que no funciona, ¿es posible desdolarizar después? ¿Cómo se sale de ese sistema? Quiero en Argentina se puede todo. Igual lo relaciono. La salida de la de Perón, básicamente. La pregunta tiene sentido. La salida de la convertibilidad fue traumática también. Está bien que, no sé. Fue terrible. Te contesto la pregunta. Hay un caso histórico. Zimbabue se dolarizó, se desdolarizó y se pegó la capital. Sí existe la posibilidad. Pero ¿cómo sería una salida? Porque Ecuador no, desde que entró no pudo salir y ni Correa se animó a salir. Claro. Ni Correa, populista de cuarta, no se animó a salir. No es fácil salir de esto. Perdió la capacidad de hacer política monetaria y entonces también, ¿cómo se sale, no? Pero justamente ahí doy la derecha que quede organizada y le dice, mirá, cerraste, tiraste la llave y la tiraste bien lejos. Te metiste, cerraste la puerta y tiraste la llave y lo salís, va. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de financiamiento del gasto? 1, impuestos. 2, deuda interna. 3, deuda externa. 4, impuestos, emisión monetaria, por lo cual el Banco Central estaría hace rato. Yo le daría una quinta, que es consumiste el estado de capital, que es lo que pasó en Argentina. Te consumiste el sistema energético, 10 millones de cabezas de ganado, en fin, las rutas. Pero básicamente esos 4, que te nombré inicialmente, vos estarías restando el último, que sería no tengo más financiamiento con emisión monetaria, y después el problema es si vos tenés acceso al crédito. Si tenés acceso al crédito, no vas a tener disciplina fiscal tampoco, si no tenés convicción de tener disciplina fiscal. Entonces, si empezás a colocar deuda, ¿qué pasó con la convertibilidad? Claro, la convertibilidad fue, te cierro la caricia del financiamiento de emisión. Sin embargo, tomaban deuda, la traían, se la daban al Banco Central, el Banco Central emitía pesos contra esa deuda y pagaba los gastos, etc. O sea, te financiabas con el ahorro de los japoneses, del alemán, etc. Después lo embocaste al tipo. Es cierto que en la Argentina que se viene con una deuda que cotiza $25 y no tenés acceso a financiamiento externo, eso está cerrado. Por lo tanto, es como que necesitas un shock de confianza realmente muy impresionante para que los mercados nos empiecen a mirar otra vez, ¿no? Hay una a favor, quizá. La Reserva Federal va a estar dovish, va a estar bajando tasas. Los commodities con la ¿Va a estar bajando, dijiste? Probablemente. El mercado de futuros anticipa que la primera baja de tasa de referencia se viene en septiembre. Sí. Por lo tanto, hay un sendero muy marcado de... Pero ponele que no la baja, pero que no la suba. Ya es suficiente. La reapertura de China probablemente va a poner de punta a los commodities y ya, en aumento del 23. No, podemos tener algún vientito de cola en emergente, pero
Es muy de corto plazo. Y es, Pensando en algo creo que a la luz de la magnitud del problema que tenemos, el yo de confianza tiene que ser monumental, pero ese yo de confianza tiene 47 millones de argentinos de los cuales muchos no son conscientes del equilibrio, del desequilibrio en el país. Lo que yo percibo es que mucho argentino no es consciente de verdad. ¿Sabes qué es lo que creo? La gente dice, zafamos un montón de veces. Este es otro ejemplo más. Y yo tengo la sensación de que este no es otro ejemplo más. El nivel de ruptura que tiene la Argentina de hoy es incomparable, en mi humilde opinión. No sé qué pensás vos. Vos tenés la pobreza que te está dando. Fíjate que, a ver, los grados de pobreza, cuando se produjo el Rodrigazo en el año 75, tenías una pobreza de 3-4%. Tal cual. Y la desocupación sería 3-4% también. Hoy el colchón social es así de chiquitito. Hoy salieron los datos, si vos te fijás, los datos del INDEX te están mostrando que el 50% de los pobres están en el Gran Buenos Aires. Eso es un polvorín directamente. 54% de los chicos de menores de 14 años son pobres. Sí, existe un destrozo fenomenal. Ahora, esto es lo que tenemos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pensar en soluciones o bajamos la persiana y no vamos? Entonces, yo creo que Todavía estamos acá todos, ¿no? todavía estamos acá. Entonces, vale la pena el debate. ¿Sí? Vale la pena el debate. Si, en realidad, el concepto básico de debatir dolarización. Yo el mensaje que quiero dejar sobre este punto es, miren, eso es un tema para debatir y no es que me cierro a que sí o que no, pues es un tema técnico. Lo que digo es, hagámoslo seriamente, por empezar. Y segundo, lo que es importante, no es una pócima mágica que va a resolver todos los problemas. Los problemas son fiscales, son de regulaciones, son de controles, pero sobre todo de valores. La Argentina creció a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque nuestros abuelos venían de Europa. Alberto diría que venían en barco. En avión no había en esa época, ¿no? ¿Y a qué venían? Venían a laburar. Y acá quieren construir la Argentina con planes sociales y empleo público. No más. No construís un país de esa manera. No estoy diciendo nada que merezca el premio Nobel de Economía. Es que hay que laburar e invertir. No mucho más que eso. Ahora, para invertir tenés que crear las reglas o las condiciones institucionales, no solo económicas, sino de seguridad jurídica, cuando haces una inversión, ¿no? Si no, no creces. Hay dos preguntas, si querés, que son las primeras. Esas están pendientes. Las puedes leer ahí vos. Yo la leo, igual yo te hago mi última pregunta. ¿Qué pasa con las deudas? Primero, la deuda del soberano en pesos en un entorno de dolarización y la deuda de los privados. Supongo que yo tengo una deuda y se dolariza. ¿Qué crees que va a pasar con esa deuda? No sé, saqué un crédito. ¿Qué pasa? Todo, una vez que vos rescataste el circulante, es todo contable. Todo pasa de dólar, es automático. O sea, la cuenta quedó así. Ahora, si vos tenés una deuda. Tipo de cambio, debo 100.000. Y bueno, claro, esto es como cuando se salió de la convertibilidad, lo mismo. Cuando saliste de la convertibilidad, el tipo tenía un crédito hipotecario de 250.000 y ganaba $2.500, podía pagarlo. De golpe, ese tipo pasó a tener un ingreso de, no me acuerdo, qué sé yo, $6.000 y. Bueno, hay que salir a endeudarse. Generalmente siempre paga ese. En general, en Argentina quiebra porque no paga la deuda. Sí. ¿Se imagina un escenario favorable en términos de generación de dólares en 2 años, dados los proyectos de exportación de commodities? Es lo que pregunta Martín. No sé si en 2 años, porque 2 años es mucho tiempo para revertir, muy poco tiempo para revertir la desconfianza. Pero te diría, mira, por ejemplo, Argentina exportaba gas hasta que llegó el populismo y le puso un precio máximo de $2.50, si yo mal no recuerdo, $2,7 el millón de BTU a boca de pozo. En el mundo estaba $7, $5. Y de exportar gas terminaste importando barcos de gas a $15 el millón de BTU. Cuando vos podés saberlo. Entonces, tenés posibilidades de exportar. Ahora, tenés posibilidades de exportar energía, tenés posibilidades de exportar litio, tenés posibilidades de exportar productos agropecuarios, pero también tenés posibilidades de exportar industria de conocimiento. Y acá me parece que el dato relevante es el de Irlanda. Irlanda es más chico que Formosa, como territorio. No tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, no tiene litio. Producía papas y de mala calidad. Hizo todas las reformas estas que estamos acá hablando. ¿Saben cuánto exporta Irlanda por año? $400.000 millones. Nosotros, cuando llueve, si llueve estamos fritos, 80.000, 87.000.
Muy bien. Entonces, ¿qué exporta Irlanda? Industria farmacéutica, equipamiento de médicos para el diagnóstico, ¿viste? Algunos helicópteros, aviones, bueno, en fin. 50% es eso, digo en números redondos, ¿no? Sí. El otro 50% es industria del conocimiento. Para Irlanda te cobran el 12,5% de impuesto a la ganancia una empresa que se instala. Acá te cobran un 35% mentiroso. O sea, no te dejan ajustar los balances por inflación, con lo cual te están cobrando más. Entonces, hicieron las reformas. Entonces, la pregunta es, ¿saben cuánto exportaba Argentina cuando estaba incorporada al mundo? Hasta mediados de la década de 40. Argentina exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Si Argentina hoy exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales, si Argentina hubiese mantenido el mínimo, el piso del 2%, tendría que estar exportando 500.000 millones de dólares al año. Es mañana. O sea, de exportar solo 80.000, a 500.000 me quedo corto, porque hay un montón de actividades de industria de conocimiento, insisto, que se podrían agregar, y cosas que no sabemos. Porque la capacidad de innovación de la gente es fenomenal. Mucho mejor que la de Europa. Entonces, yo creo que ahí se creó una cantidad de puestos de trabajo, una generación de riqueza y una salida que sería fenomenal. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la industria pesquera. No hay tanto lugar. La vaca muerta. La vaca muerta puede ser una... Bien administrada, puede ser explosiva, en el buen sentido. Sí, pero también puede ser un problema. Sí, bueno. Porque te puede llevar más público, listo, encontrar la vaca de vuelta. Eso te dije, es una tremenda vaca lechera. Bien administrada, ahí realmente puede tener un shock de crecimiento impensado. Bien administrado, de lo contrario es otra mina de oro para estar 80 años en el público. Si quedan 15 minutos, así terminamos el puntual a las 8:30. ¿Hay una pregunta en el fondo? Ahí, sí. Entiendo un poco lo que se está debatiendo. ¿Qué medidas propondrían, o mejor dicho, qué diferencias propondrían versus la convertibilidad a una legalización hecha al día de hoy? Para evitar el caos que generó la salida de la convertibilidad en el año 2001, que principalmente fue, obviamente, dirigida por todo el marco político, ¿no? La crisis la generó la política más que la economía. Sí, vos decís, ¿qué propuesta sería de qué tipo, perdón? De diferencias entre lo que fue la convertibilidad y una dolarización. Bien. Bueno, lo que yo estoy proponiendo es quitarle curso forzoso al peso y darle curso legal al resto de las monedas y cada uno hace las transacciones en la moneda que quiere. Y le pagás al Estado con lo que, las dólares, el Estado te dirá, por lo menos te tiene que dar, no sé, 6 opciones para que vos pagues en la moneda que quieras. Yo creo que en general vas a estar usando dólares. Ahora, esto, perdón, voy a hacer un ejercicio práctico. Bueno, el otro día me dieron, viste, te dan todos los billetes. Déjame que, ves que tiene una letra esto, ¿no? A ver, espera. Vamos a avanzar un billetito de encuentre que lo tenía. Espero no haberlo dado porque me muero si lo digo. Bueno. Gracias, vamos a acabar. ¿Dónde está? Acá está, mirá. Vos hacé de maestro de ceremonia. Este que tiene una M acá, tiene un número. Y acá tiene una letra. Yo agarro este y tiene un número, pero tiene 2 letras. Se le acabó el abecedario, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que hicieron? Se les acabó el abecedario y este ya está por la letra HA. Pará, pero tenía uno que era más con más, no sé dónde está. Este es AA, mirá, este es AA. Este es de los primeros. No hace falta ninguna clase de economía. Vos mirás esto, es decir, hay algo, si vos sacas un billete de esto en Estados Unidos y dices, che, ¿cuánto vale eso? Y te miran, está loco. Perdón. No, está bien, sí, esa es la realidad. Dale, sí. Hay patriotismo, o sea, sigue existiendo el patriotismo en Argentina, sigue existiendo el patriotismo, el amor por patria. Yo me lo pregunto en serio y lo digo con mucha intensidad porque vengo de familia que dio todo por la patria y yo me fui, no voy a explicar por qué, pero me fui y viví en Estados Unidos, pero encuentro tipo como acá estudian gratis, le dan medical bills or free y de encontrar gente, no hay que generalizar nada, ¿no? Pero es como hay gente que le importa, hay gente que no le importa y que la juega. Y la pregunta que sigue, que realmente es
¿qué carajo hacen los kirchneristas en el gobierno por tanto tiempo y cómo mantienen el poder? O sea, es propaganda, o sea, es un tema de como el plan, como gastos públicos, cómo lo manifiestan y cómo manipulan la psicología de la comunidad, del estándar de vivir, y ahora que Déjame que tenemos que cambiar eso. A ver, yo creo que en Argentina tenés un populismo típico. Algunos te dicen populismo de derecha, otros de izquierda, yo creo que el populismo es uno. ¿Sí? Y en general el populista lo que te va a decir es lo que te dice Cristina. Dice, la culpa de que a vos te va mal es del Fondo Monetario, los grupos concentrados, o, qué es eso, no sé, de los que remarcan precios, siempre inventa un enemigo. Sí. Vengo yo a salvarte de ese enemigo. En los populistas, también de derecha, tomá el caso de Trump. Trump te decía, la culpa de tu desocupación es de los mexicanos, después resulta que no era. Pero no importa, el tipo vendió eso. Sí. Entonces siempre aparece el tipo que te dice, la culpa es de aquel, que vos seas pobre, yo te vengo a salvar, soy Chapulín Colorado, te vengo a salvar, ¿sí? Y ese es el Mesías Salvador. Y la gente busca al Mesías Salvador, quiere el tipo que le salve. No busca la educación, no busca No el busca, claro, esa es la diferencia entre el liberalismo y el populismo. El liberalismo cree en las instituciones. El sistema funciona y tiene que funcionar independientemente de quién esté en el gobierno. Las instituciones son para limitar al tipo. ¿Sí? El populista es, las instituciones son secundarias, yo vengo aquí y salvo. Ese es el problema de la Argentina, creo yo. Buscar siempre un Mesías salvador. Sí. Algo que, alguien que te viene a salvar y yo me despreocupo del tema. Última pregunta, ¿vos crees que... Dale, perdón, dale. quiero saber. Está bueno que tiene una óptica. ¿Crees, Viviendo afuera nos ve distinto y está. Dale. ¿Creen que en Argentina hay cuánta influencia tienen los narcotraficantes en el gobierno hoy en día? ¿Hay algo de influencia? Los narcos en el Habla de gobierno todo, hoy en día. todo, no esquiva O sea, una sola. la razón es porque no entiendo como que yo he conocido gente muy inteligente. También hay gente muy ineducada y gente muy educada, ultra inteligente. Afuera del país más todavía, argentinos con inteligentes. Pero vamos al tema de los narcos. Yo no conozco el tema. Pero lo único que te puedo decir es que desde el principio de la década del 80, que voy a Rosario, ahora hace tiempo que no voy, y voy con chalecos de fuerza. ¿Sabías que es Rosario? No lo sabías. Ah, no sabía que era Rosario. No, Sí, que sí. Cambió muchísimo. cambió mucho. Yo no sé, pero a mí me parece, hace décadas en la Argentina se decía que la droga era una cuestión de tránsito. Después que no, que qué sé yo. Y ahora te controlan, ojo, porque te controlan el poder a partir del país. Poder de la plata. Y sí, te compran los jueces, te compran. Mirá el caso de Colombia, lo que le costó sacarse. Poder de acá. Una bomba que hago volar. Entonces, la solución. La dejo hablar porque Si no, no vamos a decir. Allá está la última y Vamos con la última, cerramos la live. ¿Cómo te va, Rodolfo? Me quedé pensando en algo que planteaste apenas empezamos esta charla, que fue como que cuando hacías este sistema polarizado tenías que permitir las transacciones mayor. Entonces, digo, teniendo en mente el esquema este que enseñan en economía monetaria, el básico de la Trinidad, es imposible, que no puedes tener al mismo tiempo libre tipo de cambio, tiene entrada y salida de capitales y política monetaria autónoma. Suponiendo que nos ubicamos, subordinamos nuestra política monetaria, digo, la Fed, el tranqui, lo que sea, como para nosotros tener libre entrada y salida de capitales. Y bueno, digo, acá, y a propósito de eso que dijiste al principio también de que solo se dolariza el circulante. Yo estoy pensando en el M2, en el M3, en el M4, y digo, suponiendo que vos no tenés la suficiente espalda como para dolarizar el circulante y encima hacer algo como lo que hizo Ecuador, más o menos, de que el banco le quede reserva. Digo, si vos no le pegaste bien a la paridad que estableces dolarizando, con los $500 para lo que hay, vos te titular el salario real del 80% de la población, si no tenés como esa espalda o ese margen para jugar con decir, bueno, mira, me parece que al más la paridad necesito intentar más liquidez al mercado. A ver, si le pifias en la paridad, tu pregunta es, ¿qué pasa si le pifias en la paridad? Sí, sobre todo con eso sí, ¿qué pasa con un depósito de lo que está por encima de la... No, a ver, una vez que vos rescataste el circulante y dejó de existir el peso, el resto es un número de contabilidad.
Tenías tantos pesos en el banco, ahora son tantos dólares. Debías tantos pesos, ahora son tantos dólares. ¿Sí? O sea, se dolariza por completo. Es una cuestión contable. El punto es, otra cosa que ni siquiera hablamos acá, es cómo hacer para distribuir todos los dólares en el país. Yo hablé con el ministro de que dolarizó el Ecuador y le dijo, mirá, usamos la estructura de Coca-Cola, la logística de Coca-Cola, para repartir los dólares en todo el país. Estamos hablando de Ecuador, que es mucho más chico, porque vos tenés que llegar hasta el último rincón del país con el físico, tenés que ir con el físico. Y además tenés que llevar cambio chico. Ahí te pueden ayudar las personas que quedan con el cambio chico. Pero poniendo de punto, te digo, mirá, acá, si vos no tenés las reservas, vas a estar eligiendo un tipo de cambio arbitrario al cual querés dolarizar. Entonces, a ese tipo de cambio arbitrario vas a estar pidiendo que alguien te preste, si tenés suerte que alguien te preste, cosa que dudo. Supongamos que te prestan. ¿Quién dijo que ese tipo de cambio que vos estás eligiendo es el que corresponde? A ver, yo te digo, vamos de otra forma. ¿Alguien firmaría que hoy el tipo de cambio blue es el verdadero tipo de cambio de mercado? Yo no me animaría a decirlo. Con todas las intervenciones que hay, sobre todo en contado político y demás, no me animaría a decirlo. Eliminame la intervención del Banco Central, o de no sé quién está interviniendo en el MEF y en el contado político, quien sea, y no sé a dónde te va a parar el Uruguay. O los otros dos. Ahora, lo que bueno, es un poco lo que decíamos antes. Dentro del número grotesco que pide fue grotesco, un poco lo que yo me preguntaba cuando a veces pienso en Argentina es, se está hablando mucho en abstracto, pero nadie le pone precio al concepto. ¿Cuál es el precio? Obvio, eso va a depender del stock de dólares que tengas, si no hay stock, por lo tanto necesitas deuda. Otro tema que no se habla. Pues se hago todo eso para evitar la inflación. O sea, la inflación tiene un costo que es el impuesto inflacionario. Si vos reemplazás eso por dolarizar, decir, bueno, evitamos el costo del impuesto inflacionario, sí, pero hay que pagar esa deuda. Por tanto, hay una reasignación intertemporal de un costo. Evitás el costo presente de la inflación, pero lo reemplazás por un repago de deuda futuro. Hay mucho debate atrás que no se está haciendo. Porque, me acuerdo que lo leí en un tweet tuyo, que decías así como que la discusión estaba perdiendo racionalidad, sí, y se estaba convirtiendo más en una discusión cafetera mundana o algo así. Y una cuestión boca arriba, ¿viste? Y no me parece que los temas estos tengan que ser... A ver, no creo que estos temas tengan que ser tratados con o estás de mi lado o sos el enemigo. Es una cuestión de técnica económica, la política esta, digamos, que uno va a definir. Ahora, si vos me decís, ¿me incorpora al mundo o no me incorpora al mundo? Sí, eso es un debate mucho más profundo. O tengo que bajar el gasto público, sí, tengo que bajarlo. Ahora, ¿cuál es la adopción de política monetaria que voy a aplicar? Y bueno, eso da lugar para un debate. Te voy a dar un dato. Muchos de los que defienden esto son lo que llaman ANCAP, ¿no es cierto? ¿Saben quién fue el que estableció el curso forzoso en la Argentina? Roca. ¿Quiere decir que Roca era zurdo? ¿Era un zurdito armadito? No, Roca fue el que más escuelas públicas construyó y Roca fue el que más hospitales públicos construyó. Entonces, si uno mira lo que hizo la generación del 80, donde lo miran, acá, sí, la generación del 80 era proteccionista, tuvo proteccionismo. Creó el Banco Nación, por ejemplo. ¿Vieron lo que es el Parque 3 de Febrero? Lo que son los de Palermo. Bueno, eso los hizo Sarmiento, que era tierra de rosas, y él dijo, bueno, acá vamos a hacer un gran parque para que la gente vaya. Si él te hace una plaza, dice, socialista, pusiste una plaza, ¿viste? Te gastaste la guita del contribuyente. Con esto te quiero decir, vos fíjate cómo a veces toman como referencia casos de gente y construyeron el país como se puede construir. Muchas veces uno quiere el óptimo, y no, acá no se habló de algo que es importantísimo. ¿Qué hacemos con el sistema jubilatorio, por ejemplo? Entonces yo te digo, yo creo que habría que ver un sistema privado, pero hoy no tenés, el problema es la financiación en el proceso. Y hoy no te dan los números como para salir del sistema de reparto y pasar al sistema de capitalización. Es una reforma que vas a tener que hacer más adelante. Con esto quiero decir, yo que vengo del liberalismo de la década del 70, y no voy a mostrar el carnet de liberal por eso, no hago una cuestión religiosa de debates de este tipo.
Eso es lo que yo quería transmitir en este tema. No es un debate religioso, no es palabra de Dios. Es una cuestión que queda abierta. Y creo que, como lo dijiste muchas veces en la charla, ¿no? Nadie tiene la razón de todo en esto. Esta vez Argentina está muy complicada. Por lo tanto, no sé, ojalá que quien gane la elección pueda armar un equipo de economistas sólidos y que tengan esa claridad. Van a tener un par de balas poquitas para pegar rápido, si no se los va a llevar puesto la realidad otra vez, ¿no? Así que, más que nunca estamos encomendados a la suerte, ¿no? Y ojalá que la tengamos, ¿no? Desde abril del 2018, con la sequía, Argentina no tuvo una buena noticia. Casi van 5 años. Tengo 55, viví muchos años acá, y no recuerdo haber tenido un derrotero de tanta mala racha desde que soy chiquito. Por lo tanto, insisto, desde abril del 18 que no tenemos una sola buena Ganamos el noticia. mundial. ¿Sí? ¿Me compras esa? Lo aplaudimos, se lo merecemos. Gracias. Gracias, gracias por aguantarme. Te quería hacer 4.000 millones de preguntas. Sí, daba para. Sí, daba. Carlos era mi hermano. No. Un gustazo. Gracias.